Hola, bienvenidos a Real Biopolítica. Sí, vamos a hablar sobre esto. Han encontrado una especie de Stonehenge en Cajamarca, en uno de los montículos del Valle de Crisnejas. Sí. Cajamarca es una cabecera rodeada por montañas. La planicie está abajo de las montañas y ahí está el Valle de Cajamarca, aquí la ciudad. Bajando el valle hay dos cerros, dos promontorios, que están, como te digo, los dos promontorios están aislados de las demás cadenas de cerros de los alrededores. Están huerfanitos, o son como hermanitos. Uno de esos tiene este Stonehenge. Así es, para poderte explicar mejor, ¿no? Para describirte cómo es la zona. Bueno, pues se llama Kayak Puma. Es un círculo megalítico de los Andes. En las tierras altas de Cajamarca se ubica unos 3.600, bueno, 3.060 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? O sea, da Soroche, mal de altura. No, mal de altura te da los 3.200 metros. Ahí, como que sientes algo, más o menos 3.120, no, 3.180, 3.200 metros te da el mal de altura, ¿no? Excepto la zona todavía sientes algo todavía, pero no es tan feo como cuando tienes que subir la cordillera y bajar la cabeza. O sea, es un valle este valle de Cajamarca es un valle muy benigno. Entonces, aquí se levantó hace unos 5.000 años una construcción extraordinaria, en una época llamado precerámico tardío. O sea, ya estaban terminando el precerámico. Eso era aproximadamente hacia el 2750 a.C. Aunque las dataciones permiten que su construcción se remonte alrededor del año 2850 a.C. Acá puedes ver las... Estamos hablando de 2850 a 2750. Y aquí puedes ver cómo esta tradición sobrevivió durante esta época. Está en el... ¿Dónde está? Aquí. Debe ser el punto verde. Punto verde. La franja verde. Esta franja verde coincidió con todo lo que estás viendo en la misma línea de tiempo, en este gráfico. Las algas, Conturhuasi, Cherrín de Huanta. Pero cuando esto comenzó a funcionar ya activamente, que hubo una decadencia también, la situación era distinta. ¿Por qué? En esta época todavía no se utilizaba la cerámica, sobre todo en esta región de los Andes. Sin embargo, una comunidad fue capaz de organizarse para transformar un sector cercano a la cima del Kayak Puma y levantar allí una obra monumental, una gran plaza circular construida con piedras megalíticas. Un Stonehenge. Acá lo puedes ver. Es un Stonehenge. En este tiempo, justamente cuando también existía esa tradición en Inglaterra y en otros sitios de Europa, de lo cual también hemos hablado. Esa tradición llegó hasta aquí. Llegó hasta Cajamarca la tradición. ¿Por qué? ¿Cómo pudo llegar? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Y qué sucedió? Sí, hubo un poder, una red comercial, una ruta que unificaba ambos pensamientos, unificaba este tipo de tradiciones. ¿Por qué hay un Stonehenge aquí? Pues acá lo puedes ver, ¿no? Esta enorme plaza circular. El círculo tenía aproximadamente 18 metros de diámetro exterior y 16 metros de diámetro interior. El perímetro estaba formado por dos anillos concéntricos de grandes piedras sin vender. Estaban colocadas estas piedras verticalmente y sin mortero. Esta técnica es excepcional y diferente de la arquitectura posterior conocida en Kayak Puma. O sea, después se perdió esa tradición. Qué extraño, ¿no? O sea, seguía ahí la plaza, ¿no? Pero ya no se construía según esa técnica. Aquí lo ves. Antes de levantar los megalitos, los constructores retiraron todo o casi todo el suelo hasta alcanzar la roca madre. O sea, removieron todo hasta que suene la piedra que estaba abajo. Todos los sedimentos. Y ya sobre la roca hicieron su Stonehenge, su megalito.
O sea, querían que esto dure. Como los edificios grandes de ahora que se hacen cavando hasta la roca madre. O sea, quieren que eso dure. Ellos se habían proyectado. Sobre ella extendieron una capa de aproximadamente 5 centímetros. Esa capa estaba compuesta por tierra, arcilla, grava y pequeños fragmentos de carbón. Carbono. Sobre esta base fueron colocadas las grandes piedras. Los bloques, probablemente estos bloques procedían de afloramientos situados a unos 50 metros de distancia, o sea, ahí cerca. Recuerda que cavaron hasta encontrar la roca madre, así que no debió estar la roca madre ni al fondo. Debieron haber más rocas alrededores. Y acá lo puedes ver, este es que Puma está sombreado de verde, y ahí puedes ver ese promontorio que está separado de las montañas. Y al sur, otro promontorio que es su hermanito. Así que de ese otro promontorio que es su hermanito debe haber otros centros arqueológicos. Otro debe haber ahí. Porque ellos siempre se manejaban por la dualidad. A no ser que en esta tradición es machista. Y podemos ver ahí la ciudad de Cajamarca, ¿no? Es en la planicie del valle. Es el valle de Cajamarca. Arriba están las montañas. Y la ciudad está abajo, en la planicie del valle. Y cuando el río Crisniecas, que se llama este río, sigue bajando, recorre estos promontorios. Y ahí están los centros ceremoniales. Recorre y sigue bajando y cada vez se vuelve un poco más estrecho, hasta que al final desemboca en el río Marañón. Pero eso, al fondo desemboca en el río Marañón. Ya en la desembocadura del río Marañón casi no hay mucha gente. El sitio es un poco agresivo. Donde la gente vive es justamente en esta planicie que están viendo acá, que es Cajamarca. Todo lo demás es un poco bravo para vivir. Un poco hostil. Las zonas que están viendo de forma montañosa están un poco hostiles. La zona más amigable es el valle que está viendo. Bueno. Entonces, transportaron esos bloques hasta el lugar y los levantaron verticalmente sobre la cimentación preparada. Eso le proporcionaba estabilidad, reducía el riesgo de asentamiento o colapso. Estamos ante piedras dispuestas formando un círculo, pero también hubo preparación de terreno, construcción y cimentación, transporte de grandes bloques, planificación de su colocación. O sea, esto no fue hecho de modo improvisado. La plaza tenía 2 entradas, una al sur, es decir, que miraba a su hermanito, el otro promontorio que está ahí, ahí lo ves, y otra al oeste, es decir, miraba hacia el valle. Lo cual significa que recibía a la gente del valle y recibía a unas personas que vivían o que desarrollaban actividades en el otro promontorio, y su promontorio gemelo. Esa es mi hipótesis. Bueno, creo que es evidente, ¿no? Pero bueno. Entonces, la entrada del sur resulta interesante porque no permitía acceder directamente al espacio central. La entrada del sur. Justamente del promontorio que está al frente. O sea, tenías que bajar en ese promontorio y subir al promontorio donde estaba el calendario, el esponje, los regalitos. Y eso no te permitía ingresar al espacio central. ¿Por qué? No sabemos por qué, no sabemos por qué no permitían que los del frente ingresen directamente a la plaza central. No sabemos por qué. O sea, había un espacio ahí donde ellos mismos restringían al otro grupo la entrada. Se reservaban el derecho de admisión. Un gran megalito perteneciente al círculo interior bloqueaba el paso frontal y posiblemente también impedía contemplar lo que ocurría adentro. Eso. Quien ingresaba tenía que girar hacia la derecha o hacia la izquierda y desplazarse por el corredor existente entre los 2 anillos de piedra. Ahí está el gran megalito. Ahí están los anillos de piedra. Tenías que ingresar por ahí. O sea, este es un megalito gigante en la parte interior, que estás viendo aquí, bloqueaba el paso frontal. Aquí lo ves. Entonces no se podía ver lo que había al otro lado. Tenías que girar, tenías que dar la vuelta, tenías que rodear hacia la derecha o hacia la izquierda.
Aquí está. Y desplazarte por ese corredor. Ahí están las entradas, puedes entrar, tienes que girar de derecha a izquierda y desplazarte por el corredor existente entre los dos anillos de piedra. Ahí ves el corredor entre los dos anillos. Tienes que desplazarte por ahí. La arquitectura regulaba la circulación y controlaba el acceso al interior. Dentro del círculo había además 2 o 3 pequeños recintos cerrados de 4 metros cuadrados. Sus paredes también estaban formadas por piedras verticales, aunque incorporaban pequeñas piedras entre los grandes bloques. ¿Te recuerda eso a los megalitos de Europa? Muy parecido. También tenía sus pequeñas piedras. Entonces aquí estas pequeñas piedras existían entre los grandes bloques y uno de estos espacios pudo disponer de un banco bajo. No aparecen evidencias que permiten interpretar la plaza como una vivienda ordinaria. Su forma, dimensiones, ausencia de materiales característicos de actividades domésticas llevan a considerar que muy probablemente funcionó como un espacio ceremonial. O sea, este es un Stonehenge. Cuando se construyó Quillapuma, la cerámica todavía no era utilizada en la región. La cerámica recién aparece en el año 1500 a.C., o sea, 1000 años después, más de 1000 años después. Las comunidades que hicieron esto eran todavía cazadores-recolectores, como en Gobekli Tepe. Coincidencia, ¿no? Relativamente númiles, aunque pudieron estar comenzando a experimentar la producción de alimentos. Aún así, fueron capaces de organizar el trabajo colectivo para despejar el terreno, preparar la cimentación, transportar las piedras y construir el recinto. Entonces, Quillapuma muestra que esta arquitectura monumental se desarrolló en los Andes antes de la consolidación de sociedades agrícolas plenamente sedentarias. Porque lo mismo que aparece en Gobekli Tepe, en otras zonas también aparece. Hay una tradición que se estaba difuminando, que estaba esparciendo por todo el mundo. ¿Y quién controlaba esa tradición? ¿Quién entregaba ese conocimiento? ¿Quién? ¿O se hizo de la nada un Stonehenge acá? ¿O había una estandarización de esto? Bueno, el círculo continuó durante mucho tiempo. En fases posteriores aparecieron dentro del recinto 10 cristales de, adivina, cuarzo, que tiene una composición parecida al grafeno, es piezoeléctrico, y es también piroeléctrico. A ver, un cuarzo. Qué coincidencia. También es hexagonal el cuarzo, así como lo es el grafeno. Entonces encontraron estos cristales de cuarzo, un pequeño nódulo también de lápiz lazuli, una piedra preciosa. 2 fragmentos de antracita trabajada, posiblemente pertenecía a un espejo, que posiblemente era parte de un espejo. Recipientes en miniatura y cerámica, son un espejo. Especialmente llamativos fueron 5 conjuntos de cuencos apilados, cada uno compuesto por 3 o 5 piezas. Uno pareció relacionado con la entrada sur, y los otros 4 con el acceso oeste. Entre aproximadamente unos 500 y 200 a.C., más de 2000 años después de la construcción original, los corredores fueron rellenados deliberadamente con piedras. Los cuencos quedaron depositados dentro de estos rellenos. Y posiblemente fueron ofrendas relacionadas con el cierre del recinto. Esto indica que aquel monumento antiquísimo continuaba conservando significado para las poblaciones que vivieron muchos siglos después de sus constructores originales. Y no sabemos si son la misma población o fue una población posterior a la que entró ahí. O sea, ¿y quién era este pueblo original que hizo este Stonehenge aquí en un promontorio del Valle de Cajamarca? ¿Quién era ese pueblo? No lo sabemos, es un misterio. Quillapuma nos deja así una extraordinaria secuencia histórica. Hacia el 2750 a.C., esta comunidad que todavía no usaba la cerámica en los Andes cajamarquinos preparó la roca, transportó los bloques y levantó 2 círculos concéntricos de megalitos.
Dos círculos. Diseñó accesos que controlaban la entrada al espacio interior y utilizó recintos con fines ceremoniales. Más de 2000 años después, otras poblaciones todavía se identificaban con aquel antiguo lugar y parecen haber procedido a su clausura ritual. A 3060 metros de altura, aquellas piedras son un testimonio de una comunidad capaz de organizarse para levantar arquitectura monumental. Es decir, hace aproximadamente 4750 años. A ver, aquí puedes ver cómo se ve este Stonehenge. ¿Sí o no es parecido al Stonehenge que hemos visto de Durand-Ticet, el mismo Stonehenge ¿cómo se llama? Dubarry, ¿no? Dubarry. Hemos visto varios de Stonehenge y hemos hecho aquí el conteo. Bueno, aquí en Radio Política hemos tomado hemos tomado las notas, los bocetos de los arqueólogos y hemos hecho el conteo de días, el conteo temporal, de a qué tiempo pertenecían todas esos megalitos, todas esas piedras, cómo se contaban. Hemos hecho aquí el intento de Radio Política. Puedes encontrarlo aquí en Radio Política. Y acá puedes ver las piedras acá. Aquí. Este es el centro monumental. Bueno, si nos colocamos alrededor del año 2800 a.C., el territorio peruano no estaba todavía consolidado en un único estadio. Había desarrollos regionales bastante distintos. O sea, no todos estaban en el mismo nivel de evolución. En el 2800 se interactúa, puedes ver esto, esta arquitectura monumental. En Caral Supe también estaban en precerámico tardío, todavía no habían hecho las ciudades de Caral que vemos ahora. Las antiguas ciudades todavía no estaban, todavía estaban desarrollando sus actividades económicas y estaban recién organizándose en Caral. La monumentalidad de Caral es del año 2600. O sea, es unos 50 años después de esto, que se construye esto. Ahora, Sechimbaco era el complejo monumental más antiguo todavía, era el más grande de la zona. Sechimbaco era el complejo monumental más grande de ese tiempo, era como la capital de los Andes. Sechimbaco, no había otra construcción que pudiera igualar a Sechimbaco. Sechín era enorme en comparación con todo lo que había alrededor en los Andes. Entonces, Sechín era el centro, uno de los centros principales de cultura. Porque en Sechín había construcciones ceremoniales de 3300 a.C. Ya en 2800, esas construcciones ceremoniales de Sechín seguían vigentes. En Kotosh había tradiciones de arquitectura ceremonial precerámica. O sea, las manos cruzadas ya estaban en Kotosh. En Kotosh ibas a Kotosh, en ese tiempo, cuando había construido esto, ibas a Kotosh y veías el templo de las manos cruzadas. Eso estaba mencionado. En la Galgada también había comunidades precerámicas, con arquitectura monumental y ceremonial, desde el tercer milenio, todos los años 2000. La Galgada estaba ahí. Así. Ya en el año 5300 antes de Cristo, en un sitio llamado Nanchok Norte, creo que también hemos hablado de eso, ya habían aparecido pequeños municipios de origen ceremonial. Eso. O sea, cazadores recolectores y constructores monumentales a la vez. Parecía excluyente, pero en verdad es lo mismo. Entonces, todavía no había Sechín, pero sí había Sechín, todavía no existía el templo de Sharin. El templo de Sharin de Huántar todavía no existía. No había Nazca, ni Moches, ni Guares, ni Chimus. Tampoco había Incas. No había nada de eso. Nada de eso. Hacia el año 2800 a.C., cuando este calendario astronómico estaba vigente, Perú atravesaba el precerámico tardío. En la costa y algunos valles estaban empezando recién a surgir algunos centros ceremoniales, mientras que en otras regiones persistían comunidades móviles de cazadores y recolectores. Alrededor había cazadores y recolectores. Mientras Sechín era una ciudad, alrededor había tribus. Por eso los Sechín hacían guerra externa, hacían incursiones en los alrededores, porque eran tribus, pues los Sechines, como ya estaban en un estado centralizado, ya tenían un estado de gobierno,
tenían la capacidad logística para organizarse y hacer incursiones en las tribus del exterior, las tribus externas. Por eso sabemos todo el Sechín, vemos cómo los Sechín siempre paraban consiguiendo prisioneros. Entonces, ese es el ciclo de Gaia Puma. Acá podemos ver, aquí lo ves, aquí. ¿Ves? Se ve como un Stonehenge. Aquí está la mirada al valle y a la ciudad de Cajamarca. Creo que eso es el distrito de Baños, ¿no? Hay pueblos ahí esparcidos por el valle. Y ahí puedes ver las montañas que hemos visto en el mapa. Las montañas son un poco agrestes. Este valle es más benigno. Aquí está. Aquí puedes verlo desde el valle y los cerros que están atrás. O sea, en el Perú, pues, unas cuantas zonas son habitables. Casi todo no se puede habitar. Es muy grande y es muy agreste. Pero hay lugares que sí son habitables. Cuando tú vas a esos lugares, piensas que es todo el Perú, ¿no? Solamente es una parte del territorio, ¿no? Casi todo el Perú no es habitable. Es muy hostil, casi todo el Perú. Pero la gente se ha conectado con carreteras con las zonas habitables, con las zonas benignas. Se han comunicado. Pero cuando tú viajas, piensas que todo el Perú es así, ¿no? Eso es así. No es así. Es así, si te adentras a los cerros, será un poco difícil que puedas sobrevivir. Igual, si vas a la selva y te adentras a la selva, también va a ser un poco difícil que puedas sobrevivir. Aunque siempre hay un caserío atrás de cada cerro, pero muchas veces están vacíos. Están vacíos. La gente ya se acostumbró a vivir en las ciudades cercanas. Solamente van a sus caseríos para ver sus actividades económicas. Acá puedes ver las piedras. Parece un guante esa piedra. Una piedra de un dolmen, ¿no? Acá le dicen guante. Bueno, entonces, suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides. En la verdad está a la vista. Saludos.